Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Concluyó en Suiza la segunda ronda de negociaciones nucleares indirectas entre Estados Unidos e Irán, en la que se habrían hablado cuestiones técnicas. El líder de la diplomacia iraní dijo que hubo buenos avances y que se llegaron a entendimientos sobre los principios fundamentales de las discusiones con Estados Unidos. En Suiza arrancó una nueva ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos que volvió a presionar a Kiev para llegar a un acuerdo, mientras desde Moscú afirmaron que no se esperan grandes avances en el día de hoy. Perú podría volver a quedarse sin presidente a solo meses o 2 meses de las elecciones. El Congreso debate una serie de mociones de censura contra José Gerí con las que busca su destitución. Esto luego de una serie de escándalos entre los que figuran reuniones semiclandestinas que sostuvo con empresarios chinos. Empezamos en Suiza, donde concluyó en Ginebra después de casi 3 horas la segunda ronda de negociaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos mediadas por Omán. El canciller iraní Abbas Araghchi afirmó que hubo buenos avances en las discusiones y que se llegó a un entendimiento sobre los principios fundamentales con Estados Unidos. Por ahora, según el titular de la diplomacia iraní, las dos partes trabajarán en posibles documentos de acuerdo y los intercambiarán, lo que no implica que el acuerdo esté próximo. Las conversaciones se llevaron a cabo de forma indirecta. La razón por la que mencioné que abordamos algunos detalles técnicos y minuciosidades tanto en el ámbito nuclear como en el del levantamiento de sanciones se debe en parte a la presencia del director general de la agencia, quien en cualquier caso, la agencia como institución encargada de los asuntos nucleares desempeña un papel importante y puede ser útil en este proceso. En paralelo a las negociaciones en Suiza, en las últimas horas continuaron las amenazas cruzadas entre ambos países. Donald Trump, quien dijo que participaría indirectamente en las negociaciones, amenazó a Irán con pagar el precio de no llegar a un acuerdo, mientras el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, señaló en la televisión estatal que Washington fracasaría en la intención de derrocar al gobierno y que las armas iraníes podrían derribar a la flota de Estados Unidos que mantiene en el mar Arábigo. Irán es un negociador muy duro. ¿Son buenos negociadores o malos negociadores? Yo diría que son malos negociadores porque podríamos haber alcanzado un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para neutralizar su potencial nuclear y tuvimos que enviar los B-2. Espero que sean más razonables. Quieren llegar a un acuerdo. No creo que quieran las consecuencias de no hacerlo. Quieren llegar a un acuerdo. El presidente de Estados Unidos sigue diciendo, nuestro ejército es el más fuerte del mundo. El ejército más poderoso del mundo a veces puede recibir una bofetada tal que ya no pueda mantenerse en pie. Siguen diciendo, hemos enviado buques de guerra hacia Irán. Está bien, por supuesto, un buque de guerra es un artefacto peligroso, pero más peligroso que eso es un arma capaz de enviar ese buque de guerra al fondo del mar. Entre tanto, Irán anunció el cierre de algunas partes del estrecho de Hormuz, donde lleva a cabo desde este lunes ejercicios militares con fuego real. En este informe les contamos la importancia del estratégico estrecho controlado parcialmente por Irán y por donde pasa el 20% del comercio de petróleo y el gas a escala global. Es una de las arterias marítimas más estratégicas del mundo. El estrecho de Hormuz es un espacio de solo 33 kilómetros en su punto más estrecho entre Irán y Omán, por donde transita más del 20% del petróleo y el gas mundial. Un epicentro económico que lo sitúa regularmente en el centro de las tensiones geopolíticas. El anuncio de Irán de llevar a cabo maniobras militares en la zona reaviva el temor a un posible cierre, una amenaza que la República Islámica lleva varios años planeando. En concreto, el país podría anunciar una prohibición de la navegación y a continuación inspeccionar, confiscar o incluso atacar militarmente a los buques que transiten por el estrecho. Durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80, Irán lanzó misiles contra petroleros e incluso colocó minas navales en el Golfo Pérsico.
petróleo. El bloqueo del estrecho podría ser devastador para la economía mundial. Los retrasos en las importaciones de materias primas y bienes de consumo provocarían un aumento de los precios del barril de petróleo, con importantes consecuencias para la industria, especialmente en Europa. Pero son los países árabes exportadores de petróleo y sus clientes asiáticos los que más tendrían que perder. El 82% del crudo y los condensados que salen del estrecho de Hormuz se destinan a países asiáticos, en particular China, India, Japón y Corea del Sur. Irán también sufriría las consecuencias del bloqueo, con repercusiones negativas en sus importaciones comerciales y sus exportaciones petroleras, y el riesgo de represalias por parte de Estados Unidos, que dispone de medios militares navales en la región. Una convención de las Naciones Unidas estipula que Hormuz es un estrecho internacional donde no se puede suspender el derecho de paso. También en Suiza arrancaron este martes las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Un encuentro que se da bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump hacia su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para que llegue a un acuerdo, y en medio de nuevos ataques rusos en al menos 12 regiones de Ucrania que habrían dejado 3 personas muertas. Los diálogos continuarán hasta mañana miércoles. Nuestra delegación se encuentra allí. No creo que debamos esperar ninguna noticia hoy porque, como saben, las conversaciones están previstas para continuar mañana. No hay planes de hacer declaraciones. Por supuesto, todo se llevará a cabo a puerta cerrada. Pasamos a India. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue recibido por el primer ministro Narendra Modi en Bombay, la capital económica del país. El encuentro busca reforzar la cooperación bilateral en materia de defensa, mientras Nueva Delhi ha expresado su intención de comprar a París 114 aviones caza Rafale. Ambos líderes también participaron en la inauguración de una línea conjunta de ensamblaje de helicópteros que se espera abra oportunidades significativas para el mercado de estos vehículos en el sur de Asia. La relación franco-india se encuentra en una fase de aceleración notable, como respuesta a la transformación del orden internacional. Tal como han demostrado nuestras conversaciones de hoy, vamos a seguir avanzando en esta dirección a lo largo de la jornada y en los días venideros. Esta relación, marcada por la confianza, la apertura y la ambición, ha decidido dar un paso más en su estructuración y hemos optado por una asociación estratégica especial de alcance mundial, lo que otorga una nueva dimensión y nuevas ambiciones a los vínculos entre India y Francia. Gisèle Pelicot, la mujer protagonista del mayor juicio por violación en Francia, revive en sus nuevas memorias la terrible experiencia que vivió. El libro lleva por nombre Un himno a la vida y hoy sale a la venta. Durante años, su marido, Dominique Pelicot, la drogaba hasta dejarla inconsciente e invitaba a decenas de hombres a violarla. Todos ellos fueron condenados en diciembre de 2024 en un juicio que conmocionó profundamente al país y al extranjero. Ampliamos a continuación. Tras renunciar a su derecho al anonimato y permitir que el mundo entrara en la sala del tribunal, Gisèle Pelicot está ahora lista para contar su versión de la historia en sus memorias, describiendo el momento en que la policía le dijo por primera vez que había sido drogada y violada por docenas de hombres en su propio dormitorio. Él dijo, señora Pelicot, ¿se reconocen estas fotos? Y yo respondí, no, no soy yo. Entonces él dijo, esta es su habitación. Y luego dijo, voy a contarle algo impactante. Usted fue violada por 53 personas. Mi mundo se derrumbó. En su libro, Gisèle Pelicot intenta dar sentido a su matrimonio con su ahora exmarido, la conexión instantánea que sintieron cuando se conocieron a los 19 años, la infancia problemática de él y su jubilación aparentemente idílica en la localidad sureña de Mazan, donde tuvieron lugar la mayoría de los abusos. Dice que tiene intención de visitarlo en la cárcel, no por ira, sino como parte de su proceso de curación. Necesito respuestas, puede que nunca las obtenga, pero eso también forma parte de mi viaje. Gisèle afirma que ha sacado fuerzas del apoyo que ha recibido de miles de mujeres en Francia y en todo el mundo. Siempre me preguntaba cuál era mi misión en la Tierra, por qué había nacido. Algunos son pintores, otros son poetas, otros son escritores. Creo que mi misión era dar esperanza a los demás de que, incluso después de las dificultades, se puede volver a levantarse y elegir la felicidad. Hoy, Gisèle Pelicot incluso ha vuelto a encontrar el amor. Vive en una isla al oeste de Francia con su nueva pareja, a más de 800 kilómetros de su antigua vida en Mazan.
En Perú, el Congreso empieza a debatir una serie de mociones de censura con las que busca la destitución del presidente José Gerí luego de la revelación de una serie de escándalos como las reuniones semiclandestinas del mandatario con empresarios chinos. Previamente, desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos contaba cuáles son las posiciones de Gerí y también cuáles son los escenarios que se esperan. José Gerí ha dicho que él juramentó como presidente de la nación y por tanto el mecanismo adecuado para retirarlo del poder es una moción de vacancia presidencial y él va a aceptar la decisión que tome el Congreso siempre y cuando se adecue a la Constitución. Hay que señalar que si prosperara el retiro del cargo de Gerí, el Perú entraría en una situación de vacío del poder porque se quedaría sin presidente del país y sin presidente del Parlamento. Al respecto, por otra parte, he sido señalado por algunos congresistas que, si bien es cierto, existe los votos necesarios para retirar el puesto a José Gerí de cara a la población y a los medios de comunicación. Al interior del Congreso el sentimiento es otro tras el mensaje contundente de Keiko Fujimori, porque algunos congresistas están pensando en no apoyar la moción de vacancia, pero sí respaldar una moción mejor dicho, no quieren apoyar una moción de censura, pero sí ir el todo por una moción de vacancia presidencial y pueden registrarse cambios de votos a la hora del escrutinio. Otro escenario que se puede presentar es que esta sesión extraordinaria se realiza cuando el Parlamento se encuentra en vacaciones y muchos congresistas, alegando que están en provincias al interior del Perú, pueden pretextar de que ellos justificar esta ausencia a la sesión que tiene carácter presencial. En la jornada, otra situación es que los congresistas podrían terminar de salvar a José Gerí de esta destitución, porque en Perú cualquier cosa puede suceder y en política todo es posible. Esta situación ha sido ya adelantada por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, que ha dicho que si no prosperase ninguna moción de censura, pueden ir por la vacancia a partir del 1 de marzo. Una investigación de la agencia Reuters destacó un drástico aumento en el número de muertes en las cárceles de Ecuador. Según las cifras, los fallecidos bajo custodia penitenciaria se habrían cuadriplicado con respecto al año anterior. Albert Naya tiene los detalles. Un microcosmos mortífero en las cárceles de Ecuador. Una investigación de la agencia Reuters afirmó que un total de 1.220 reclusos murieron bajo custodia penitenciaria en 2025, unas cifras que el mismo gobierno a finales de 2025 parecía no conocer u ocultar. Antes nadie fue capaz de mezclar a dos estructuras criminales. Todo el mundo decía, se van a matar. Nadie se atrevía a hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo y los resultados están a la vista. Nadie se está matando. En la cárcel del Encuentro, por ejemplo, que están todos los grupos que se odian entre ellos, están compartiendo celdas. Nadie se está matando. El lado de las víctimas explica una historia distinta. Ellos están muriendo de hambre, todos desnutridos. Señor, mi sobrino fue inocente. Él fue una persona inocente. Estaba en la lista para sacarlo al hospital. Todos los días venía la hermana y venía el abogado. Mañana pasado y así la tuvieron. Hasta hoy día que me dan la noticia que mi sobrino falleció ayer. Según el informe, las muertes se cuadruplicaron interanualmente en 2025 por causas de violencia o naturales, una circunstancia que el gobierno no ha querido responder y que ejemplifican un aumento que no se veía desde el año 2021. Por ello, los expertos apuntan hacia el Palacio de Carondelet. Lo que se observa es que el interés del Estado central en este caso es que se autoexterminen dentro de las prisiones como una especie de mensaje fuera de las prisiones. Sin embargo, esto no está generando una disminución de la violencia fuera de estas prisiones. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa puso en el centro de su campaña la seguridad carcelaria y a los militares al mando de varias penitenciarías. Las cifras por el momento cuentan una historia sombría sobre las condiciones en las cárceles.
En Estados Unidos, este martes falleció el líder por los derechos civiles Jesse Jackson, el reverendo bautista que se convirtió en un estrecho colaborador de Martin Luther King y se presentó 2 veces a la nominación presidencial demócrata. Jackson murió a los 84 años, padecía Parkinson desde 2017 y según su familia, con su partida también se va un servidor de los oprimidos en un Estados Unidos donde las minorías son cada vez más perseguidas por la administración de Donald Trump. Hasta aquí este informativo, gracias por acompañarnos.